candidatos. Ayer hablamos largo con el señor Julio Arbizu, hoy día nos toca comentar un poco lo que ha ocurrido y también las propuestas con el señor Máximo San Román, a quien saludamos después de mucho tiempo que no conversábamos con él. Señor San Román, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted. Patricia, qué gusto saludarte por este medio y saludar a todos los radioescuchas del Perú y del mundo, porque yo sé que llegan a muchísimas partes del mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Es una elección difícil, señor San Román. Ahora, a usted no se lo tengo que explicar. Usted ha sido protagonista probablemente de los momentos más difíciles de nuestro país. Y le voy a hacer una pregunta primero porque creo que es importante explicar las razones por las cuales uno abraza o no determinadas opciones. Si el contrincante de la señora Fujimori no hubiera sido Pedro Castillo, ¿usted lo hubiera apoyado si hubiera sido otra opción de derecha, por ejemplo? ¿Qué es lo que lo motiva a apoyar una candidatura de una persona que representa las épocas más difíciles de nuestra historia, de la que usted fue víctima también, que fue la dictadura del señor Fujimori en los 90? Hay una sola razón, y es el país. Es la democracia, es la libertad, es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es el futuro de esperanza que el Perú merece vivir en mejores condiciones. Y lo hemos ido logrando. No podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que quitarnos el velo. Hemos pasado situaciones muchísimo más dramáticas y de una experiencia parecida, ¿no?, a lo que quiere emplear el señor Castillo, que fue el gobierno militar, heredó el señor Belaúnde, pero el mismo día que está asumiendo el mando, empezó a brotar el terrorismo. La bomba de Chukchi fue uno de ellos, fue la advertencia. O sea, en la época de la dictadura se gestó el terrorismo. Después, otro gobierno socialista del señor Alan García también continuó. Ambos gobiernos no fueron capaces de solucionar el desastre que dejó el gobierno militar. Entonces, estatizó todas las empresas, inclusive las empresas privadas lo convirtió en comunidades industriales. Un desastre. Estuvimos ahí, los que crecimos en los 80, todavía nos escarapela lo que ocurrió. Pero usted está poniendo dos ejemplos distintos. Está poniendo el gobierno militar de Velasco Alvarado, que es una dictadura, y el caso de Alan García, que finalmente fue una democracia. Es decir, la dictadura y la democracia no dependen del modelo económico. El modelo económico puede darse en cualquiera de los dos, puede manifestarse en cualquiera de las dos opciones. Dentro de una dictadura, caso Fujimori, por ejemplo, dentro de una democracia, por ejemplo, el caso de García, que estando en democracia se llevó por delante el modelo económico vigente. Entonces, ¿nos preocupa la democracia o nos preocupa, que también es absolutamente válido, lo que va a pasar con la economía del país? Se lo pregunto porque quiero saber si usted siente que la democracia está protegida con el gobierno de la señora Keiko Fujimori. Es la única alternativa que tenemos. La otra alternativa, Patricia, es un salto al vacío. Estamos advertidos, lo ratifica su congresista electo. Es decir, nos quieren llevar al totalitarismo, mucho más que el gobierno militar. Quieren desaparecer todas las instituciones y eso no puede ser, no podemos permitir. Lo entiendo. Las personas que tenemos razón, las personas que tenemos responsabilidad, no podemos callar. Y entiendo la preocupación. Se convierte en cómplice. De acuerdo, entiendo la preocupación y es absolutamente válido. Un gobierno como el señor Castillo, además es lo que propone, ¿no es cierto?, está planteando una desinstitucionalización del país y él dice que para formar nuevas instituciones, pero ya sabemos que eso no necesariamente tiene que ser así, que a veces simplemente es para copar todos los poderes. Pero ese totalitarismo lo vivimos en los 90. Entonces, mi pregunta, porque también creo que el público tiene que escuchar esto, es ¿cómo asegurarse de que la señora Fujimori, que va a mantener el modelo económico, sobre eso no parece haber ninguna duda, o que por lo menos lo va a cambiar dentro de los parámetros de que no nos va a llevar a la ruina, sí va a permitir que exista una democracia como debe ser y no nos lleve a una democracia que a usted le costó su vicepresidencia, le costó persecución y también hubo, por supuesto, la desaparición de todas las instituciones de nuestro país? Es decir, ¿qué parte de la candidatura de la señora Fujimori a usted le da esa confianza? O más bien eso le produce todavía dudas y sería algo que tendría que vigilar. Yo voy a estar atento al desarrollo de ese gobierno, pero el compromiso que nos ha hecho Keiko
en persona y en público, es respetar la Constitución, es respetar la democracia y, lógicamente, hacer todos los esfuerzos para sacar adelante a nuestro país. ¿Qué pasaría? Y sabemos con qué herramientas, con qué herramientas, dentro del marco democrático. ¿Y qué pasaría? Es que estoy tratando otra vez por las mismas preguntas, las mismas les he hecho ayer al señor Arbizu con respecto al señor Pedro Castillo. ¿Qué pasaría si es que no se diera? Porque, ojo, no estamos hablando solo de los 90, estamos hablando también de lo que ocurrió en estos últimos 5 años. Usted formó parte del equipo de Pedro Pablo Kuczynski y vio con claridad lo que el fujimorismo fue capaz de hacer en un Congreso donde tenía mayoría. Entonces, ¿qué pasaría si otra vez estas actitudes poco democráticas podría ser, se presente en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? ¿Qué haría usted que está parado ahí al lado? Creo que Keiko ha aprendido mucho los momentos de prisión que ha pasado en la cárcel. Eso le ha hecho reflexionar y ella es una chica diferente, una señora diferente, con el deseo de lavar toda esa mala acción que tuvo. Y ha reconocido y ha pedido disculpas. Es verdad que no con la elocuencia que quisiéramos, pero ya está convencida de que los errores cometidos ya se cometieron, pide disculpas al país, pero quiere poner todos sus esfuerzos convocando, no solamente ella, convocando a personas de diferentes tiendas, porque el Perú va a salir adelante con el esfuerzo de todos, pero dentro del marco democrático y constitucional. Eso es importante y creo que es importante para ambas candidaturas, que no se rodeen los candidatos de gente que les es estrictamente asidua y fiel, porque ya sabemos que si el entorno más cercano no se vuelve una barrera contra las arbitrariedades, entonces la persona hace lo que le da la gana. Por eso le preguntaba, porque queremos saber si los que hoy apoyan a Keiko Fujimori, que la oposición dice que les han dado una carta blanca a la señora Fujimori, le pueden ofrecer a la sociedad garantías de que a la primera que se pase de la raya estarán del lado contrario, digamos, le dirán hasta acá vamos, ¿no es cierto? Así no, y pasarán a fiscalizarla, ¿no? O a fiscalizarla en todo momento. Los que hemos aceptado la invitación de integrar este equipo ampliado de técnico para poder apoyar al gobierno, lo hacemos con el mayor desinterés, pero volcando a favor de nuestro país los 50 años de experiencia que muchos tenemos en este campo, en el campo del informal, yo he sido obrero, he sido pequeño empresario informal, he sido perseguido por esta sociedad, he hecho una empresa, he salido adelante y hoy soy exportador de máquinas al mundo. Mi representante está en San Francisco, en Estados Unidos y en Italia. ¿Y eso qué me ha dado? Lo único que me ha dado es traer el orgullo de que productos peruanos están funcionando perfectamente en otros, y eso es talento, eso es tecnología. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ha sido perseguido por esta sociedad? Yo limitaría, fue perseguido por el fujimorismo, pero... No. ¿No lo persiguió el fujimorismo? Nunca se ha metido conmigo, nunca se ha metido conmigo. Perdón, señor San Román, usted juró como presidente alterno cuando el señor Fujimori cometió un golpe. A usted lo sacaron de un cargo por el que había sido elegido democráticamente. Vamos, o sea, entiendo perfectamente la posición del día de hoy, pero no podemos negar el pasado, porque entonces, ¿cómo hacemos? No, vamos a esclarecer algo. Fujimori nunca quiso que me aparte del poder, nunca. Yo era un vicepresidente, el cargo de vicepresidente no estaba, es verdad que también era congresista, pero el cargo de vicepresidente no estaba en juego. Es más, envió hasta Estados Unidos al ministro Boloña, donde tuvimos 6 horas de reflexión para tratar de convencerme que si en el Congreso teníamos todas las posibilidades de sacar adelante a nuestro país. Yo soy una persona de principios, juramenté cumplir y hacer cumplir la Constitución, y en base a eso no acepté esa invitación, así que no he sido yo excluido. Yo me he retirado, Máximo San Román se ha retirado de esa aventura dictatorial. Obviamente y se ha puesto al frente, encabezado, efectivamente, he juramentado legítima y constitucionalmente el cargo de presidente constitucional de la República, con una arenga para que la verdad se imponga sobre la mentira, para que la razón sobre la fuerza y la dictadura y la democracia sobre la dictadura. Lastimosamente, yo cometí un error, no ir a Palacio, sino buscar la reflexión de las Fuerzas Armadas, que era lo único que soportaba esa dictadura, y ellos no hicieron caso a esa arenga
prefirieron apoyar a la dictadura. Es una responsabilidad de los mandos del ejército. No voy a cuestionar sus propias memorias, señor Máximo San Román, porque finalmente es usted el protagonista de su propia memoria, pero estoy segura que si hubiera llegado a Palacio de Gobierno no le hubieran abierto las puertas precisamente, ¿no? Y creo que las palabras bastante ofensivas y que no vamos a repetir y que no vamos ni siquiera a evocar del señor Montesinos, con quien Fujimori prefirió quedarse al lado, daban cuenta de que la dictadura no era precisamente, y gracias a Dios, simpatizante de su persona y de su posición. Vamos a ir a una pausa porque sí me interesa que nos cuenten en el siguiente bloque. Ya creo que quedó clara su posición en podemos discrepar o no, pero quedó claro. Y sí nos interesa porque su experiencia con los microempresarios es un punto fuerte, hay que reconocerlo, en la candidatura de Keiko Fujimori. Vamos a una pausa, señor San Román, ya volvemos. Con el ingeniero Máximo San Román, que forma parte del equipo técnico de la señora Fujimori. Hemos tenido una conversación importante sobre las motivaciones que lo llevan a acompañar a la señora Fujimori, pero bueno, nos quedó claro que no es una decisión fácil. Nos ha quedado claro además que está ahí porque cree en el modelo económico que el Perú necesita para seguir creciendo. Y a esta parte nos parece especialmente sensible. Yo acá no voy a hacerle un cherry, señor San Román, pero para todos los que trabajábamos como periodistas en el centro de Lima y muertos de hambre, una maquinita de pan Nova en la esquina de una señora que hacía pan calentito, cada vez que uno se encontraba con eso decía, gracias a Dios existe esta empresa, porque en realidad ¿cómo se dice? Esa posibilidad de comprar pan calentito en la esquina de la calle, cuando uno ya no podía más del hambre, que había trabajado 10 horas sin parar, nos hacía el día. Y justo quiero tomar este ejemplo, porque ese es un buen ejemplo de cómo se puede llevar, ¿no es cierto?, la tecnología, la competitividad y sacar adelante a los pequeños comerciantes, a los microempresarios que a veces no saben ni por dónde empezar. Y hay que decirlo, señor San Román, estamos muy pegados con la minería, con la gran empresa, que está muy bien, pero se ha desatendido todo esto que además que emplea la fuerza laboral más importante del país. ¿Qué aporta usted en ese sentido a la candidatura de la señora Fujimori? Lo que usted ha descrito es totalmente claro y le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad. Antes, al terminar la primera secuencia, usted aludió a un hecho totalmente fantasioso, inventado por ese individuo y que pretendió hacerme quedar mal. Nunca he hablado con ese señor, me he cruzado 2 veces en mi vida. Nos quedó claro. Totalmente falso lo que este señor ha atribuido ante el señor Peláez. Solo para corregir... Producto de que yo he ido a declarar que a mí estaba convencido que el grupo Colina había ejecutado los hechos de Barrios Altos y también las otras secuencias de la Cantuta y todo. Eso lógicamente me incomodó a él, pero a raíz de eso me produjo que todo el mundo me recuerda a veces, y más ahora que estoy en los medios de comunicación. Yo no quería recordárselo como un hecho que considere verdadero. Creo que cualquiera sabe que eso era una fanfarroneada de Montesinos. Simplemente explicarle con quién prefirió quedarse el señor Fujimori. Eso es lo único que quería sugerir. Es bueno aclararlo también, porque cuando se trata de servir al país, tenemos que olvidarnos de pequeños desencuentros. Lo que he tenido con Fujimori es serias discrepancias con él y con Keiko, en el sentido cuando ellos prefieren saltar al vacío, a pesar de que yo lo advertí, al salto al vacío de la dictadura. Ahí. Pero antes hemos cultivado una amistad, si no hubiésemos llegado a la presidencia. No, claro. Y después también ha habido un trato cordial en los diferentes eventos nacionales e internacionales que hemos tenido oportunidad de coincidir en las embajadas y también hasta firmar el Tratado de Paz y Límites con Ecuador. Hemos estado juntos en Brasil. Entonces, no se ha perdido esa cadena de amistad que va a quedar definitivamente. Lo que sí, las discrepancias profundas y democráticas son por actitudes que ellos toman en algún momento. De acuerdo. No, como dije, cada uno es protagonista de su propia narrativa y de su propia historia, señor San Román, y en este caso la respetamos, aunque creo que en la mente de la gente, la impresión que quedó en la cabeza de los peruanos es que no es que fuera su enemigo, es que simplemente era absolutamente incompatible la posibilidad de que usted y el señor Fujimori hicieran algo juntos, y hoy está al lado de la señora Fujimori, pero usted ya explicó sus razones. Le preguntaba por su aporte a la microempresa, que
sí es importante que se sepa qué cosa hay que hacer ahí. En el gobierno del señor Humala, por ejemplo, cuando se trató de hablar de la diversificación productiva, se armó todo un bochinche, porque la gente decía, no, la pesca, la minería, pero ahí está buena parte de la riqueza, pero el empleo está en la microempresa. Ahí es algo estructural que tenemos que cambiar. Nosotros ya cambiamos la parte económica cuando yo era presidente del Congreso mediante delegación de facultades. Pusimos el piloto automático para el desarrollo de la economía del país. Eso nos ha permitido crecer impresionantemente, ser el ejemplo de toda América Latina. Pero falta algo más importante, que hemos perdido una brillante oportunidad con el gobierno de Pedro Pablo y también cuando Keiko tenía mayoría en el Congreso. Entre los dos hemos podido hacer las reformas más importantes, que son difíciles de tomar, pero se necesita consenso. Por ejemplo, la reforma educativa. Tenemos que preocuparnos más en formar profesionales y técnicos que sean capaces de trabajar, capaces de dirigir, capaces de darle valor agregado, capaces de transformar, capaces de exportar productos manufacturados con materia prima y mano de obra y talento peruano. ¿Y esa inversión en educación tiene que ser en universidades o hay que volver, por ejemplo, hay que hacer colegios tecnológicos, hay que invertir en estudios tecnológicos? Porque no todo tiene que ser estudios técnicos, no todo tiene que ser ir a la universidad, ¿o sí? ¿Cuál es el planteamiento en ese caso de...? Totalmente de acuerdo con lo suyo. Lo que pasa es que he estado con Pedro Pablo y he aceptado la invitación de ser consejero ad honorem, por ese hecho, porque en la primera campaña yo quise ser ministro de Educación, porque para mí la clave del desarrollo del país está en la educación, pero en la educación tecnológica. Entonces ya hay un gobierno. Humala ha tenido aciertos, Beca 18, por ejemplo, y hay un instituto tecnológico para los reservistas, para los que cumplen el servicio militar, que está aquí, en el RIMAC. Está muy bien, sí. Ese centro es un centro piloto. Yo quería, y lo convencí a Pedro Pablo, de que teníamos que construir no menos de 50 institutos tecnológicos del más alto nivel, con laboratorios, con talleres, con presupuesto, con infraestructura, hasta con internamiento, para hacer que los campesinos, mis paisanos de Cusipatas, pudieran tener la misma oportunidad de aprender, pero en carreras tecnológicas. Los países más desarrollados pagan los estudios a los que estudian carreras de la producción, carreras ligadas con el desarrollo. Y para redondear, sin embargo, hay una distorsión. Formamos cualquier cantidad, miles, si no millones de profesionales liberales que no están preparados para conducir, para dirigir, para ejecutar. Por eso también se refleja en los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales nunca han recibido tanto dinero, pero no son capaces ni de gastar el presupuesto, ni de gastar. Imagínense, además de gastar, si pudieran ser capaces de gestionar en los mercados internacionales, tendríamos un país maravilloso. Usted es un buen ejemplo de que además recibir una educación de calidad estatal, porque usted estudió en universidades y colegios nacionales, ¿no es cierto? Lo pueden llevar a uno a desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, no existe en este momento, y con eso tengo que hacer la entrevista, una entidad similar a SUNEDU para verificar la calidad de los institutos tecnológicos. Y si en las universidades ha proliferado universidades de cartón, ni le cuento lo que pasó a nivel de los institutos tecnológicos, que hay unos buenísimos y otros que ofrecen un papel que no representa nada. ¿En el gobierno de la señora Fujimori habría un control sobre eso? Totalmente de acuerdo contigo con esa descripción. Falta algo y con Keiko hemos hablado, tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Es la única forma que nos va a dar competitividad. Tenemos que hacer un gobierno que no sea un obstáculo para el desarrollo, que sea un gobierno promotor, que vaya de la mano. Y para legalizar, para que sean los informales, tenemos que acceder al crédito, tenemos que facilitar el acceso al crédito. Yo he sido presidente del Fondo de Garantías. Yo le he ofrecido todo ese conocimiento para masificar esas experiencias y hacer que nuestros empresarios sean eficientes, competitivos y que traigan muchas divisas para nuestro país. Muy bien, señor San Román. La primera vez que tenía todas esas ideas no se las dejaron aplicar porque vino el golpe de Fujimori. La segunda vez que tenía todas esas ideas no se las dejaron aplicar porque obligaron a renunciar al presidente Kuczynski. Ya van dos, ¿ah? Esta es la tercera. ¿Esta vez sí lo van a dejar aplicar sus ideas? De todas maneras, si no, no voy a estar. Vamos a ver.
ver, y esperamos que si no, encontrarlo levantando la bandera de la democracia. Muchísimas gracias, señor San Román. Ha sido un gusto conversar con usted. A pesar de que podemos tener discrepancias, reconocer que en la trayectoria del señor San Román ha dado muchísimo por el Perú. Y lo decíamos ayer con el señor Arbizu, lo digo hoy con el señor San Román. Yo prefiero que candidatos, no sé ustedes, pero que candidatos que no dan garantías, que candidatos que cada uno de los dos genera inquietudes, genera miedos, se rodeen de personas probas que en el momento en que se pasen de la raya o se salgan de la raya les puedan decir, oye, hasta aquí, no lo hagas. Porque lo peor que puede pasar es alguien con hambre de poder rodeado de ayayeros. Eso, créanme, no lo quiere nadie. Así que si sale el señor Castillo o sale la señora Fujimori, yo prefiero que esté rodeado de gente más independiente, capaz de frenar sus ansias de poder en cualquiera de los dos casos, a que esté rodeado de guaripoleros, ¿no? Y que finalmente le aplaudan cualquier arbitrariedad. Son las 1:44 de la tarde.